Las leyes de la frecuencia superior. Ley 27. La ley de los milagros. Cuando sucede algo que normalmente no podemos explicar según las leyes físicas, tenemos que recurrir a las leyes espirituales. En la Tierra vivimos en una vibración densa, sujeta a la ley del karma. Ocasionalmente ocurre algo que nos permite deslizarnos por la senda hacia la energía divina. La frecuencia divina disuelve y transmuta nuestra energía inferior y entonces ocurre un milagro. A medida que la conciencia mundial se eleva, más y más personas están teniendo acceso a la divinidad. Por consiguiente, hay más personas a quienes suceden milagros. El perdón genuino y el amor incondicional son energías divinas que permiten que los milagros tengan lugar. Hace algunos años, una mujer anciana me comentó que el único regalo que quería para Navidad era una llamada telefónica de su hijo. Hacía 5 años que no sabía de él y su marido había fallecido en ese periodo. Cuando hablaba de su hijo, su voz sonaba amarga y dolida. No podía decir una sola palabra buena de él. La amargura y el dolor y el enojo eran energías pesadas, repelentes. No era de extrañar que su hijo no quisiera ponerse en contacto con ella. Hablamos sobre la situación durante un rato, hasta que vio las cosas de otra manera. Entonces le sugerí que pusiera por escrito la rabia que sentía y que quemara el papel. Así lo hizo. Después se quedó sentada tranquilamente y pensó en todas las cosas que amaba de su hijo. Por último, le pidió a su ángel que hablara con el ángel del hijo y que le sugiriera que llamara a su madre por Navidad. El mismo día de Navidad sonó el teléfono y por supuesto era él. Si alguien cambia por completo su actitud hacia ti después de muchos años, es un milagro. Ana me contó la siguiente historia. Ella y su madre no se habían llevado nunca demasiado bien, especialmente porque su hermano era el favorito. Cuando este se suicidó, fue una conmoción horrible para la familia. Su madre quedó destrozada. No quería hablar del tema y vivía tras un muro emocional. Su madre parloteaba sin cesar y Ana simplemente no lograba comunicarse con ella. Ana leyó mi primer libro, Ilumina tu vida, y pensó, no, esto es ridículo, es imposible cambiar de manera tan fácil. Puede que les funcione a otros, pero a mí no. Nunca seré capaz de sanar la relación con mi madre. De todos modos, un día en que estaba sentada con su madre, que como de costumbre no paraba de charlar, Ana recordó lo que había leído y decidió probar. Se imaginó que todas sus defensas bajaban y después las de su madre. Entonces se sentó a proyectar amor sobre su madre. Unos minutos después, la madre dejó de hablar bruscamente. Miró a Ana y le dijo, tiene que haber otra manera. De repente empezó a contar cómo se sintió cuando murió su hijo. Le contó a Ana que su marido y ella no habían vuelto a hacer el amor desde hace años. Se volvió vulnerable y amable. Desde ese momento, Ana y su madre tuvieron una relación increíblemente cercana. Cuando murió, Ana sintió que realmente la amaba. Los milagros son el resultado natural de la activación de energías superiores. Cuando pedimos a los ángeles y a los maestros ascendidos o a cualquier ser de la jerarquía espiritual de luz que nos ayuden, atraemos la frecuencia divina que trasciende las leyes físicas. Una mujer india nos contó la siguiente durante un taller. Ella solía coser mucho a máquina. Un día, la bobina de su máquina de coser se atascó. No conseguía moverla. No sabía conducir y no podía llevar a cuestas la pesada máquina hasta el taller de reparaciones, así que la puso a un lado y esperó lo mejor. 2 días después, su marido llegó a casa con un par de pantalones que había comprado. Eran demasiado anchos y tenían que arreglarlos. Los quería para ir a trabajar el día siguiente. Ella sacó la máquina de su sitio y la bobina estaba totalmente atascada. Intentó todo lo que pudo para moverla, pero no podía. Por fin se quedó sentada tranquilamente y le pidió a los ángeles que la ayudaran. Volvió a la máquina y la bobina se movía perfectamente. Una íntima amiga mía se estaba mudando de casa. Tenía un sofá muy grande al que le tenía gran aprecio. Los hombres de la mudanza no lograron hacerlo entrar por la puerta principal. Desmontaron parte de la valla del vecino y llevaron el sofá a la parte superior de la casa. Tampoco pasaba por la parte de atrás. Lo intentaron desde todos los ángulos posibles durante 25 minutos. Entonces mi amiga les pidió serenamente a los ángeles que se encargaran del tema. Al cabo de 1 minuto de haberles pedido ayuda, el sofá había pasado por la puerta y estaba adornando el salón. Los hombres de la mudanza no lo podían creer.
Un día participaba en un programa de radio en el que la gente podía telefonear y una mujer llamó para contar que cuando su padre murió, ella no sabía cómo iba a arreglárselas para el funeral. Estaba destrozada, no podía afrontarlo. Estaba tan desesperada que pidió ayuda. Por la noche se le apareció un ángel en sueños. Oyó cantar himnos a su alrededor y sintió una paz total de espíritu. Esta sensación persistió y la acompañó durante el funeral. Entonces siguió contando que un día la fuente que alimentaba el estanque de su jardín había dejado de manar. Unos amigos intentaron repararla, pero no lo lograron. Pensó que los peces morirían. Durante los días siguientes, otras personas intentaron arreglarla y tampoco funcionó. Antes de acostarse, pidió a los ángeles que le ayudaran a repararla, por lo que la mañana la despertó el sonido del agua corriente. La fuente funcionaba de nuevo. Me sentí realmente impresionada por lo que contó una participante de un taller. Explicó que su marido era un hombre de negocios que viajaba con frecuencia a Alemania. En uno de sus viajes había pasado la noche en un hotel en el que solía hospedarse. Por la mañana se subió al coche y se marchó. Horrorizado, se dio cuenta de que iba conduciendo en dirección contraria por el carril de entrada a la autopista, de cara a los coches que venían. En medio del pánico llamó a los ángeles para que le ayudaran. En un instante se encontró en el otro lado, en el carril exterior, orientado en la dirección correcta. Simplemente no puedo encontrar una explicación para ello. Grandes maestros como por ejemplo Sai Baba materializaban ceniza sagrada, llamada ceniza Vibhuti, en sus manos. Es una ceniza que sana. Existen muchas historias que cuentan cómo se ha formado la ceniza Vibhuti de alguna imagen de Sai Baba. En el hogar de un devoto yo vi que la ceniza Vibhuti llenaba el espacio interior del marco de la imagen. Incluso se desparramaba por el papel pintado de su habitación santuario y me pareció algo sorprendente. Las sincronicidades y las coincidencias son una forma de milagro. Las fuerzas espirituales trabajan tras los bastidores, coordinando el inmenso y maravilloso universo, para garantizar que los encuentros predestinados tienen lugar. Puede ser algo tan sencillo como cuando mi padre se encontró un indio en el tren y le dijo: cuando vivía en la India era muy amigo de un joven. No le conocerá, ¿verdad? Resultó que ese indio era primo carnal de ese hombre. De todos los millones de personas que viven en la India, eso animó a mi padre a escribirle a su amigo y volvieron a estar en contacto. Como resultado de ello, mi hija y yo nos alojamos en India con su familia 50 años después de que mis padres los conocieran. Nos llevaron a ver todos los rincones de mi infancia y lo pasamos estupendamente juntos. Las coincidencias y las sincronicidades están dirigidas por Dios y orquestadas por tus guías y ángeles para que tengas la posibilidad de realizar tu destino. A medida que tus vibraciones se elevan, atraes más ayuda espiritual, así que los milagros, sincronicidades y coincidencias son señales del universo de que vas por buen camino.